Buenas tardes nuevamente, aquí estamos otra vez en nuestro programa de Hablando de Arte con, como siempre, Diego Alexandre. Hola, Y Dani. hoy tenemos, buenas tardes Diego, tenemos la presencia invitada de Uriel Roque, que siempre lo tenemos del otro lado del chat haciendo comentarios, pero hoy lo tenemos aquí con nosotros en directo también, así que aprovecharemos para hablar de él. Hoy el tema que nos toca es arte y tecnología, ¿no? Entonces, vamos a saludarlo primero. Uriel, buenas tardes. Buenas tardes a todos, saludos ahí en Arte. Y vamos a ver de qué hablamos esta vez. Vamos con un poquito de delay porque él está desde México y la conexión, siempre nos pasan estas cosas con las conexiones, ¿no? Así que vamos a tener un poquito de paciencia a la hora de hablar con él porque entre que el audio va y viene, pues tratemos de no solaparnos unos con otros, ¿no? Lo cierto es que venimos ya 3 o 4 programas hablando del tema de este robot del Guggenheim y todo esto, y yo siempre hay un tema personal que siempre tuve, ¿no? Que tiene que ver con, digo, ¿cuándo será el momento en el que se una la religión con la ciencia, ¿no? Porque parece, en algún momento es como que estuvieron un poco unidas, ¿no? En algún momento la ciencia y la religión se separaron de tal manera que parece que actualmente no hay quien la junte, ¿no? Y ahora me está pasando lo mismo con el arte y con la ciencia, pero al revés, ¿no? Parecía como que el arte era una cosa y la ciencia era otra, y ahora por momentos parece como que se empiezan a tocar y arte y ciencia ya, la tecnología medio las está uniendo un poco, ¿no? Entonces, creo que vamos a tener que hacer varios programas sobre esto de la tecnología, porque yo creo que se va a meter en el arte así, aunque no lo queramos, ¿no? O sea, vivimos la primera revolución industrial con las máquinas de vapor, vivimos la segunda revolución industrial con la electricidad, digamos, la tercera cuando entró el ordenador, internet y todo esto, y ahora se nos viene encima, que ya está aquí, porque el futuro ya está aquí, la cuarta revolución industrial, donde aquí pues nos entra, pero bueno, el 5G, los bots, la inteligencia artificial, la impresión en 3D, ¿qué más? La biotecnología, el transhumanismo, o sea, se nos vienen muchas cosas encima de la mano de esta cuarta revolución industrial, y pensar que todo esto no va a afectar al arte, pues tendríamos que ser muy ingenuos para pensar que todo va a seguir como siempre, ¿no? Entonces, no sé si tú, Diego, lo ves como yo, pero yo creo que es un tema que tenemos que dedicarle mucho tiempo, mucho debate, mucho pensar qué se va a hacer, hablábamos de la ética el programa pasado, y cómo nos va a afectar a todos los artistas, ¿no? Yo tengo una visión no tan oscura. Para mí, obviamente, la tecnología vino para quedarse, eso está claro, es una realidad, es un hecho, no se puede negar. Pero creo que es un arma muy importante para los artistas. Hay un nuevo lenguaje. Por ejemplo, el arte digital. El arte, pensemos una cosa, es decir, cuando uno ve la foto de un cuadro de un artista, no estás viendo lo que representó para el artista. Es decir, la idea del artista era que lo vieras en vivo, el cuadro. Cuando se empieza a utilizar el arte digital, la idea y concepción del artista digital es que lo veas por el monitor o lo veas por el móvil. ¿Entendés? Que la idea del artista está concebida para la era moderna, no como pintaban antes los artistas, es decir, con los cuadros. La idea es verlo en vivo. No es lo mismo la impresión que te da un cuadro en vivo que ver una foto. Ya no es lo mismo, la percepción es diferente, los colores son diferentes, hay un montón de cosas diferentes. Ya los artistas trabajando en la era digital quieren que veas lo que estás viendo ahí. Está creado por eso, para un monitor, no para que sea una impresión. Entonces yo creo que los artistas tenemos que adecuarnos y utilizar las herramientas que nos brinda la tecnología para nuestra obra. Me parece a mí. Uriel, ¿tú qué lo dices? ¿Tú qué me cuentas? A ver, Uriel. Pues yo siempre, bueno, por lo que de la universidad, siempre se nos estuvo, o por lo menos la tecnología siempre ha ido de la mano, ¿no? Porque, bueno, o viceversa, porque todas las creaciones artísticas son un producto que se hacía gracias a los medios necesarios de ese momento.
Ya sea, por ejemplo, los vaciados de bronce, la invención del óleo, todas estas son invenciones lógicas. Entonces, el artista yo creo que lo que hace es ir de la mano con esta tecnología de su época para poder solucionar o mejorar su trabajo. Y actualmente estamos pasando por una época en la que los inventos y todas estas nuevas formas de comunicación nos ha llevado por un ritmo muy acelerado de esta introducción de tecnologías nuevas, y eso ha producido que yo creo que se vea hasta de repente como un poco caótico ver tantas innovaciones, como que si el arte se está perdiendo dentro de la tecnología, o que si lo que se hace digital es o no es arte. Pero yo creo que al final los artistas son lo que, o sea, tienen nuevas herramientas con las cuales pueden expresarse de diferentes maneras o de formas en las que en el pasado no se hubiese podido hacer. Bueno, en cierta manera sí estamos de acuerdo, eso es indudable, ¿no? O sea, los artistas siempre han utilizado las herramientas que tenían a su alcance, ¿no? Ya sea en una época o en la actual. En la época que fuera siempre se ha recurrido a la herramienta, digamos, que tenía en ese momento. Y obviamente hoy tenemos herramientas de inteligencia artificial, de software, de ordenadores, de robótica, y es normal y es entendible que los artistas utilicen las herramientas que tienen, ¿no? Para expresarse o para lo que sea. Pero parece como que hay como una nube ahí, ¿no? Amenazante, que la tecnología ya no es un problema de si el hombre va a usar la tecnología. Aquí el problema y para qué la va a usar. Sino parece como que la tecnología hoy por hoy amenaza al artista. No sé si me explico. Hay muchos artistas que ya están sintiendo esa pérdida de capacidad de crear cosas nuevas o de hacer cosas nuevas porque de muchos programas, mucho software, mucha inteligencia artificial está creando y como que los está desplazando, ¿no? De su trabajo. Entonces, si ya la tecnología viene con intención ya no de ser una herramienta, sino de reemplazar al artista, pues entonces esto es un cambio de paradigma terrible, ¿no? Dentro del arte. No sé, yo lo dejo para que me lo comenten, a ver cómo lo ve cada uno. Yo no intento ser ni distópico, ni catastrofista, ni nada. Yo amo la tecnología y la ciencia. Pero esta nube negra parece como que está ahí amenazante. Muchos artistas lo están sintiendo de esa manera, ¿no? Por ejemplo, me gusta poner mucho como, bueno, o recurrir a estos, con lo que fue con la fotografía, ¿no? Actualmente es considerada como una forma de arte, y en su momento pues sí fue una invención que llegó a romper con muchas cosas, era como los pintores ya no iban a existir, y sí me hace muy interesante como comentar desde cómo surge la fotografía, porque prácticamente nace a partir como de dos estudios distintos científicos, ¿no? Uno que surgió, que era con la cámara oscura, esa viene desde la época, de hecho, el primer registro que se tiene es de la época de Da Vinci, que él hacía uso de la cámara oscura para poder investigar o estudiar los fenómenos ópticos, ¿no? Y aparte otro, bueno, pero eso fue todavía más adelante, que tuvo que ver con estos experimentos que buscaban o descubrieron en la plata las propiedades fotosensibles, ¿no? Bueno, en cuanto a lo de la cámara oscura, se me hace muy interesante porque se sabe, o sea, que la cámara oscura se usó para muchos, muchos artistas la usaron para poder hacer cuadros que en su momento eran muy complicados de realizar. Por ejemplo, hay un pintor italiano que se llama Canaletto, que es muy famoso por sus paisajes arquitectónicos. Y lo que hacía este pintor era colocar una cámara oscura en el lugar donde haría el paisaje y proyectaba la imagen dentro de la cámara oscura para poder y dibujar sus paisajes, que eran súper precisos. Entonces es interesante ver cómo los artistas, incluso hay registros desde Da Vinci hasta este propio pintor Canaletto,
o Velázquez hacían uso de la cámara oscura para poder dibujar perspectivas. Y lo interesante fue cuando se descubrió las propiedades fotosensibles de la plata y se poder generar fotografías o imágenes a través de la sensibilidad de la misma. Y a través de los años esto evolucionó hasta un punto en el que ahora la fotografía no ha sustituido o tal a la pintura, pero sí se ha formado como ahora como un complemento a la pintura también, porque de ahí surgen hasta muy hiperrealismo, o incluso lo que ahora tenemos es otra forma de arte, que es el cine. Entonces es interesante cómo ha evolucionado todo esto, pero yo creo que actualmente la tecnología tal vez parece muy abrumadora, pero yo siento que es parte del cambio para lo que se viene en adelante, de no sustituir completamente el arte, porque para mí, lo personal, yo siento que el arte es algo que tiene que ver con la inmersión y con la capacidad de suspender uno dentro de las realidades de los artistas. Y bueno, es interesante ver las nuevas posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías. Afirmando algo que dijo Uriel, cuando surge la fotografía, que dijo lo de los pintores que iban a perder su trabajo, hay una realidad. Fue a principios del siglo XX cuando los diarios empezaron a utilizar la fotografía como impresión, porque hasta ese tiempo se utilizaban los dibujantes hacían las escenas de las cosas que habían sucedido, dibujaban y eso se imprimía. Cuando la fotografía se empieza a utilizar a principios del siglo XX, muchos dibujantes perdieron su trabajo por la fotografía. Entonces mucha gente pensó que era el fin del dibujo o de los dibujantes, cosa que no fue así, porque después empezaron a desarrollar otros estilos de dibujo, y por ejemplo los cómics y una cantidad de cosas, ¿no?, a mitad del siglo y anterior al siglo XX. Quiero decir, que creo que siempre cuesta al principio de las cosas. Exacto. Exacto. El tema de las vanguardias, exacto. Siempre lo hablamos que cuando se inventa la fotografía, los pintores dijeron, bueno, ahora nos tenemos que poner a trabajar y empezaron a surgir las vanguardias. Claro, pero fíjate una cosa, ¿no? Si tú miras a día de hoy la cantidad de vanguardias o de movimientos artísticos que surgieron en esa época, ¿no?, entre los finales del 1800, principios del 1900, ¿no?, y hasta la actualidad, podríamos seguir inclusive, pero bueno, digamos, los movimientos más fuertes hasta mediados del siglo pasado, yo también siento como que, o sea, es como que, si bien, como dices tú, ¿no?, el dibujo no desapareció, ni la pintura desapareció, ni nada, se ha formado un caos donde se han surgido 200, 300, 400 movimientos diferentes tratando de encontrar su espacio, y yo siento que a día de hoy todavía no se lo ha encontrado, por eso siguen surgiendo movimientos artísticos, ¿no? Y bueno, ahora tenemos todo se ha incorporado el video, el ordenador, todo, o sea, vamos en una carrera como enloquecida, tratando cada artista de encontrar su sitio y su herramienta con la cual expresarse, y yo creo que todavía eso no se ha detenido, ¿no? Yo lo veo como una tormenta, así que es a lo que me refiero con la nube negra, que uno ya no sabe si trabajar en digital, si trabajar con óleo, si trabajar con acrílicos, si dejar de pintar y hacer dibujo, ¿no? Los mismos diseños gráficos, el diseñador gráfico no sabe con qué herramienta trabajar, ¿sabes? Y así vamos a todos los niveles, ¿eh? Pero yo creo que lo que te está dando es como decís tú, la tecnología bien utilizada, bueno, es fantástica, mal utilizada es mala. Yo creo que para los artistas la tecnología es una opción más, porque también hablemos de materiales, como hablaba Uriel. La evolución, la tecnología va y el arte van agarrados de la mano, porque cuando evoluciona la tecnología, evolucionó el arte también. Entonces, ¿por qué? Porque aparecieron nuevos materiales. Entonces yo creo que si uno lo toma como herramientas nuevas, es muy bueno, es muy positivo. Ahora, si la tecnología la vamos a usar para implementar, para sustituir artistas, bueno, ya eso es otra cosa. Uh-huh. Sí, no, hablar de que, por ejemplo, llegar a que se cree una inteligencia artificial, por lo menos ya prácticamente sería una forma de vida que cree arte, y que la cree mejor y más eficiente y más rápido. Entonces, bueno, o sea, sería como una especie donde sí, el artista perdería completamente su lugar, pero yo que
crear una forma de vida con ese nivel de inteligencia y niveles de abstracción y conciencia, todavía es muy complicado y complejo, decía que está lo que hace Bueno, procesos creativos o mejorarlos incluso. uh-huh. Sí, como aliado de esa inteligencia artificial, como aliada del ser humano, me parece perfecto, ¿no? O sea, sin duda una herramienta muy potente. Pero bueno, yo no les quiero tirar el alma a los pies, ¿no? Pero todo esto que ustedes dicen, que si algún día se consiguiera, pues yo creo que ya se consiguió. Lo que pasa es que, bueno, todavía no se ha popularizado de tal manera que todos lo tengamos a nuestro alcance como un ordenador en nuestra casa, ¿no? Pero eso ya se está haciendo. A ver, para meternos un poquito, yo no quería entrar mucho en el tema de inteligencia artificial porque eso es un ¡buah! ¿No? Es un tema realmente. Yo creo que muchos programas le vamos a tener que dedicar a eso, ¿no? Pero yo te voy a dar un par de datos, nada más, ¿sí? Octubre de 2018, ¿sí? Mira, Pablo, si buscas las imágenes de Christie's, capaz que me las muestra. Octubre de 2018, ¿sí? Christie's en Nueva York, subasta, ¿sí? El retrato de Edmond Bellamy. No sé si la conoces la obra, ahora Pablo la pondrá, ¿sí? Es una obra hecha en tinta sobre lienzo, se subasta en $432,000, ¿sí? No sé si la están viendo porque yo no tengo imagen, ¿no? Sí, ¿La estás viendo? Sí. Bueno, incluso si tú miras abajo a la derecha, ¿sí? Donde está la firma, digámoslo así, está firmada por el algoritmo que se utilizó para realizar la obra, ¿sí? Es decir, esto no es una obra que hizo un software combinando y haciendo collage de otras obras que hayan hecho. No. Esto lo diseñó la misma inteligencia artificial, ¿sí? Es decir, que sí, que obviamente se toma datos de la realidad, ¿no? Y en función de eso compone cosas, ¿no? Pero esto no es que dijo, bueno, voy a coger ojos de aquí, un escenario de allí, un no sé qué. Vale, podemos discutir que si quedó bien, que si quedó mal, que si la obra es guapa, que si no es guapa, no lo sé. Pero ya está ocupando un sitio en el mercado. De hecho, Christie la subastó y se colocó en el mercado a $432,000. Y eso es octubre del 2018. Sigo. Marzo del 2019. Sotheby's, en este caso, ¿sí? Subasta la primera obra de arte creada con inteligencia artificial. Totalmente creada con inteligencia artificial, ¿sí? Esta obra, que son Recuerdos de Transeúntes 1, que es un artista que yo vengo siguiendo porque es uno de los punteros a nivel tecnológico, que es Mario Klingenman. Esta obra se subasta en $46,500, ¿sí? En Londres, ¿sí? Esta obra, incluso, Pablo, si tienes la otra imagen por ahí, pónmela. No, yo no la estoy viendo, pero bueno. Sí, hay otra obra. Es más sorprendente todavía. Y ahora van a flipar los dos, ¿sí? Y van a flipar todo el que lo esté escuchando, ¿sí? Esta obra, que son dos pantallas, digámoslo así, ¿sí? Bueno, obviamente que fue cargada con un montón de obras, cerca de 15.000 obras de muchos artistas de todos los tiempos, tal y cual, y no sé qué. Vale, esta inteligencia artificial que forma parte de las pantallas, va creando la obra de arte, en este caso un retrato, ¿sí? Permanentemente. Es decir, fíjate lo que te voy a decir. Te da una imagen de un retrato, luego a los minutos la borra, vuelve a crear una imagen nueva, luego la borra, vuelve a crear otra imagen nueva y está creando una obra cada 3 minutos, creo que es una cosa así, y la va como deformando, cambiando, ¿no? Y realizando una obra diferente, ¿sí? A medida que va transcurriendo el tiempo. Esto incluso llegaron a decir que estaba como viva, ¿no? Porque va creando en tiempo real. Tú puedes ir viendo cómo va creando una nueva imagen, ¿sí? Y esto no es un collage, esto no es que reproduce imágenes que has acogido de internet, y no. Sus algoritmos las llevan a ir recombinando a través de una red neuronal artificial, a recombinar, ¿no? Las formas, los colores, todo, y va creando retratos nuevos. Entonces, esto ya no es que es una herramienta, no sé, me explico. A mí esto
como artista, pues no me resuelve ningún problema. Es un programa de computación que está haciendo eso. Es una inteligencia artificial, que no es un programa. Sí, y bueno, también lo interesante de este tema es que, bueno, es muy complicado también como, bueno, en ese caso estamos hablando de mercado de arte, es prácticamente el objetivo de estas casas de subastas, pues el objetivo es generar dinero, no como algún tipo de reflexión, por lo menos que la inteligencia artificial tuviera algún sentido de introspección para poder crear la obra, ¿no? Porque ya todo lo que tiene que ver con mercado del arte, en sí, o sea, no todos los artistas pueden vender su obra ni al precio que quieren, ¿no? Siempre el mercado del arte tiene como tiene su centro dentro de grupos elitistas, digamos, que desde ahí mueven solamente a los pocos afortunados que tienen dentro de cada grupo. Entonces, más que sustituir a los artistas, lo que están haciendo es crear nuevas formas de hacer dinero. Entonces, por ejemplo, aprovechan boom de ciertas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial que puede generar imágenes en cada segundo y que cada imagen es diferente y que a cada una le puedes dar un código y la puedes vender como única. Entonces, es rentable dentro de las casas de subastas y dentro del arte. Lo interesante sería hablar cuando está como digamos de arte, es como hacer un comentario acerca de casas de subastas o como moverse dentro de un ámbito que está fuera del mercado del arte, ¿no? Y bueno, eso sería lo interesante porque igual no tiene mucho, ¿no? Los NFTs que han salido actualmente es una nueva manera de arte, no es como una forma de arte nueva, sino simplemente es una manera de comercializar el arte. Y siempre en este ámbito donde se mueve mucho dinero, pues la verdad es que siempre sale favorecida a la gente que es muy privilegiada en esos lugares. Dani, dos cosas. Una, que un mensaje de Cuervo que es subrayo absolutamente, que era lo que te quería decir o explicar, pero lo explica muy bien. Dice, pero una inteligencia artificial, Daniel, no deja de ser un conjunto de hardware y software creado por un artista de programación y uno de hardware. Es lo que te quería decir, que igual es un programa, o sea, será todo lo artificial que quiera, pero eso no deja de ser un programa tras un vidrio o una pantalla en imagen LED que te va cambiando el cuadro. Es lindo de verlo, yo por lo menos paso a mí de arte. Y después lo que te quiero decir, que hoy te comentaba con Uriel antes de salir al aire, digamos, lo que los académicos, los teóricos en el Renacimiento dijeron 3 ítems que ellos consideraban que era una obra. ¿Está? ¿Qué tenía que tener? A ver. La imaginación artística, la carga simbólica y el toque personal. Pero además se valoraba la utilización de materiales caros y la dificultad de la técnica empleada. Espérate que estoy apuntando. Sí. Vale, que sí. Que todo lo que los dos me están diciendo, yo lo entiendo y esa es la teoría. A ver, ¿sí? Vale, ¿sí? Esa es la teoría, ¿sí? Porque, por ejemplo, les voy a poner solo un ejemplo porque me parece que no llegamos a ser conscientes. Yo creo que todo esto es una manera un poco que tenemos los seres humanos de agarrarnos a algo con uñas y dientes y decir, de a mí nadie me va a quitar de aquí, ¿no? O sea, parece como que por el momento no nos damos cuenta la trascendencia que va a tener todo esto, ¿sí? Por ejemplo, y voy a poner solamente un ejemplo, ¿sí? Ya hay muchos problemas legales, por ejemplo, con el tema de la autoría de la obra, ¿sí? O sea, ¿no? ¿Quién es el autor de esta obra? Porque si lo crea una inteligencia artificial, ¿quién es el autor de la obra? ¿El ingeniero? ¿El artista? ¿El que diseñó el software? ¿El programador? ¿Me explico lo que quiero decir? Ya solo eso ya está generando un montón de problemas, incluso legales, ¿sí? A efectos de
Porque imagínate lo que te digo, te estoy hablando de una obra que te está creando una obra cada, por ejemplo, 3 minutos. Suponte que en un día ha creado 10.000 obras, ¿sí? Porque va cambiando, ¿sí? Vale, cualquiera de esas imágenes yo podría tomarlas, capturarlas, reproducirlas y hacer algo con esas imágenes, ¿sí? Bien, ¿quién tiene la autoría de esa obra? ¿Sí? ¿Quién, el que reproduce esa obra? ¿Está haciendo una violación? ¿Está copiando algo? ¿Sabes lo? O sea, detrás de eso, por eso dicen que son como obras de arte vivas, ¿no? Porque van creando por sí mismas y tienes un problema ya moral inclusive. Porque te comento lo siguiente, tú tienes derechos de autoría sobre una obra, suponete, Uriel pinta una obra y tiene su cuadro, su imagen o lo que sea, ¿no? Vale, él es el autor de la obra, vale, muy bien, tiene sus derechos. Él vende la obra, ¿sí? Muy bien, perfecto. El que compró la obra no ha comprado los derechos, es decir, ha comprado la obra pero no puede con eso hacer camiseta, taza o yo que sé lo que sea, porque no se le han cedido los derechos, ¿sí? Vale, si Uriel cede los derechos, ¿sí? Luego vienen los derechos morales de la obra, ¿sí? Por ejemplo, yo esa imagen, aunque tenga derecho a reproducirla, ¿sí? No tengo derecho a usarla para impulsar un movimiento, yo qué sé, nazi, por ejemplo. ¿Me explico lo que digo o no? Sí. ¿Sí? Vale. Ahora, si esa obra la creó una inteligencia artificial, o sea, no la creó el programador, no la creó el que hizo el hardware, no la creó el artista, porque el artista no sabe lo que es esa inteligencia artificial, qué imagen va a generar, quién es el responsable de esa imagen. Primero, quién es el autor y quién es el responsable moral. Si esa inteligencia artificial, a medida que va creando retratos, entra, por ejemplo, en un delito de xenofobia, ¿no? Por así decirlo. Es decir, me pone determinados personajes con determinada piel, con determinadas características, y etcétera, etcétera, y esa imagen en internet genera un movimiento en contra, o racista, o en contra de un colectivo, o lo que sea, que volvemos a lo mismo. ¿Cómo manejas legalmente todo eso? ¿Me explico? Pero, porque esto genera un problemón. pero sí, bueno, ahora, en el caso de esto que mostraste, que las obras cada 2-3 minutos iban cambiando, es decir, nunca llegan a terminarse. Está viva, ¿no? Tal cual. O sea, no queda para la eternidad, es como una especie de arte efímero. Bueno, a ver, yo imagino que como cualquier vídeo que tú estás mirando en un ordenador, tú puedes capturar una imagen, ¿no? Uh-huh, sí. Uriel se nos quedó callado y dice... No, sí, estoy escuchando. Es que igual me estaba acordando, hay un artista, no recuerdo el nombre, ya tiene mucho tiempo que lo vi, la verdad no habló muy bien el discurso que tenía, pero con esta idea de crear una obra a diario, y él lo único que hacía era escribir la fecha de cada día en un cuadro de color negro, y esas piezas se vendían por no sé cuántos cientos de dólares. Sí, es verdad. Y eso se me hace muy, bueno, parecido parte. Ya. Pero bueno, digamos que esa obra es inofensiva, ¿sabes lo que quiero decir? No va a entrar en ningún conflicto legal porque nadie va a reclamar el año 2022, yo que sé, creo, no lo sé, ¿no? Pero en estos casos donde tú estás generando imágenes que pueden ser utilizadas para publicidad, que pueden ser utilizadas para exponerla, que pueden ser utilizadas para, no sé, ilustraciones, periódicos, libros, etcétera, etcétera. Todo esto genera todo un batiburrillo legal alucinante, ¿sí? y no solo esto. Lo interesante. No solo eso, sino que el artista está en medio de todo ese berenjenal, ¿sabes lo que digo? Sí, de hecho, como te decía, lo interesante es que por esas mismas cuestiones también surgieron los NFT, que es una manera de poder como dar una validez o un código a cada obra. Entonces, en realidad, no es que exista sola una persona dueña de la obra, sino que la obra forma parte de todo el sistema de computadoras interconectadas. Entonces, todos ellos son realmente los dueños de pieza, pero nada más un código específico que delimita el usuario al que pertenece. Entonces, siento que dentro de lo bueno de los NFTs es que por lo menos la parte de autoría está como solucionada hasta cierto punto. Ya de ahí que se desprendan los datos de que
si alguien se apropia de las imágenes de otras personas, NFT, y los mueve dentro de Internet, pues ya quedaría como casi responsabilidad de cada artista porque tendría que tener registradas todas sus obras también. Claro, ¿y a nombre de quién registramos la obra? ahí tenemos el problema. ¿Sabes? Porque esto lo ha creado un software de forma aleatoria. ¿Y quién ha creado la obra? El artista que le dio la información, que le cargó los datos. Porque él le ha cargado otros datos diferentes. No le ha cargado ese. O sea, tenemos que entender que la obra fue creada de forma aleatoria por el ordenador. No fue algo que el artista dijo, yo quiero que hagas esto. No es una herramienta que utiliza el artista para decir, yo quiero que tú me hagas esto. No. ¿Sí? Por eso digo, no sé si llegamos a comprender exactamente lo que, ¿no? Yo le puedo pedir a un ordenador que me pinte un cielo, pero yo no puedo controlar las nubes. A ver si nos entendemos. Está bien, pero Dani, no, a ver, eso es como alguien que quiere jugar a ser un artista, usa ese programa para ver cómo le sale un cuadro aleatoriamente, que además es una imagen que no está siendo copiada, en realidad está imitando el estilo de muchos artistas y hace una figura nueva, porque no es que está reproduciendo, como hoy hablamos de la Gioconda, no está reproduciendo la Gioconda, está haciendo, de repente, según el estilo de Da Vinci, una especie de una cara nueva, ¿no? Sería algo así. Su interpretación, podríamos decirlo. Claro, ahí está. Claro, bueno. ¿Y entonces? Pero lo que te decía el otro día, yo... Quien conozca un poco de arte o entienda o le guste, no sé si eso lo valora. O sea, ese es el tema. Me explico que quizás el que valora eso es el mismo que le da lo mismo tener un cuadro de Ikea que tener, ¿entendés lo que te quiero decir? No un cuadro original, sino le da lo mismo tener una reproducción, no le presta atención. Y pienso que eso que estás diciendo sea para el mismo tipo de público. Yo no sé a qué público le llega eso. Eso sería lo interesante de saber. ¿A qué público le llega, o a quién le interesa, o a quién valora y dice que eso es arte para esa persona? Sí, de hecho, dentro del mercado del arte, estas cuestiones tienen que ver más con la exclusividad de cada una de las piezas que se crean, tanto de que si la pieza que se haga o no sea una verdadera obra de arte. Ya dentro del mercado del arte, cualquier cosa, mientras sea exclusiva o tenga como una historia, un trasfondo, que la haga súper exclusiva, le va a dar ese valor de 400,000 millones de euros o toda la cantidad de dinero que se le pueda aplicar a cada pieza. Entonces, dentro del mercado del arte, pues prácticamente es como, son cuestiones más de exclusividad, que a veces la gente solo como que pretende gastar ese dinero para darse como el lujo de tener la posibilidad de adquirir una pieza con ese valor. Y así mismo como subir como su prestigio social de alguna manera, pero no por un interés específico del arte. Claro. Acá Cuervo dice, pero cualquiera de esas creaciones, entre paréntesis, efímeras o no, desarrolladas para inteligencia artificial o no, cierra paréntesis, no deja de estar creada en base a un código de software y a unos parámetros y valores, y eso lo ingresa un programador. Es decir, la aleatoriedad, bueno, se me trancó, no existe en el software. Son variables y parámetros definidos. O sea, que no es aleatorio. Bueno, no estoy de acuerdo, ¿eh? Para nada estoy de acuerdo. Tú puedes, de hecho, hay software que generan números aleatorios. Es decir, por ejemplo, se utiliza mucho en los juegos, ¿no? En cosas así, ¿no? Donde vos necesitas que el ordenador vaya tirando datos, pero tú no tengas forma de saber qué es lo que va a generar, ¿no? Entonces, yo puedo generar un software que me diga, mira, tírame números de forma aleatoria. Por ejemplo, se utiliza en la ruleta, ¿no? En la ruleta online, en todas estas cosas, ¿no? Y otra cosa es que tú me digas, salió el 18. Son cosas diferentes. Yo puedo programar un ordenador para que haga cosas de forma aleatoria, y otra cosa que yo capture la imagen que generó en el momento que salió el número 18, y esa imagen va a ser única y no va a ser programada por mí. Es un tema muy ético, muy moral, muy legal. Yo creo que esto va a cambiar muchos paradigmas dentro del arte, ¿no? Amén de que estamos hablando de generar una obra de arte, ¿sí? Pero esto también le va a quitar muchísimo mercado a cualquier artista, porque, por ejemplo, un ejemplo,
una cadena hotelera que necesita obras o cuadros para colgar en sus habitaciones. Dice, mira, tenemos 10 hoteles, tenemos, por ejemplo, 500 habitaciones, necesitamos 1000 cuadros. ¿Sí? Un ejemplo, ¿no? Pues con un software de esto pueden crear tranquilamente pues 1000 imágenes totalmente abstractas, ¿sí? Incluso le pueden decir, mira, la quiero de color roja porque me combina con los muebles, o de color verde, o en este tono, o en el otro, ¿no? Y eso le va a quitar mucho trabajo a muchos artistas. Yo no quiero ser pesimista, pero para mí la realidad está ahí delante nuestro. Pero eso ya existe con el pueblo que hablamos el otro día, chino, o uno va a los chinos acá, o yo nombré Ikea y esos lugares, y hay cuadros enormes que te salen 70 euros. Ya, enorme. Ya. Sí, sí, estamos de acuerdo. Que si te vas a comprar el lienzo te sale como ese cuadro que ya te lo está vendiendo hecho Ikea. Ahora, yo no lo tendría, porque yo no lo aprecio como una obra artística que sentiría orgullo de tenerla colgada en mi pared. Me pasa eso a mí. Entonces, ¿a qué público apunta eso, todo lo que vos me dijiste? ¿A qué? A la masa. Pero la masa no le compra a los artistas tampoco. Bueno. Bueno. Ahí tenemos otro programa para hacer. ¿Sí? Pero, claro, sí. No sé, Uriel, ¿tú lo ves como yo? ¿Tú no crees que le va a quitar mucho trabajo a los artistas? Pues si empezamos a hablar de el trabajo como artista, pero ya de una manera, en este aspecto arnal prácticamente, de generar muchas piezas en poco tiempo para decorar edificios, casas, bueno, de que sí, o sea, incluso ahorita hay impresoras que se dedican a las piezas como si estuvieran prácticamente hechas a mano, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo que prácticamente yo creo que los artistas siempre nos hemos enfrentado a este tipo de problemas porque, sobre todo en la actualidad, con la época de la reproductiva, tenemos fotos, que esas fotos se copian y se generan imágenes iguales y se venden, ¿no? Entonces, en cuanto al del arte, estaríamos afectados en esa parte de productividad, pero yo considero que el arte así en esencia como tal, bueno, no como en esencia, pero siento que parte de la creación o la creatividad, eso en lo particular siento que es como lo que cuenta bastante, porque independientemente de que se venda tu obra o no, tu obra que trascienda o no dentro del mercado, pero por lo que ha trascendido a través de la historia es ese tipo de obra que ha cambiado incluso maneras de pensar, y yo siento que ahí está el verdadero valor del arte, en la profundidad del argumento y de la obra. Vale, yo coincido contigo totalmente de acuerdo, ¿no? O será que yo lo veo también desde un lugar más comercial. Entonces, a mí yo soy el primero que me encanta el arte, digamos, sublime, ¿no? Pero también digo, de algo vamos a tener que vivir, ¿no? No sé si me explico, ¿sí? Entonces, las habilidades que yo pueda tener, o el oficio, o lo que yo pueda tener como artista, pues va a estar muy en tela de juego, ¿no? O sea, yo siempre digo, y siempre, incluso hasta lo recomiendo, ¿no? A muchos artistas, pues bueno, mira, haz determinadas obras que se puedan vender como para de esa manera poder vivir de esto, y eso te va a dar, entre comillas, la tranquilidad o el dinero o la seguridad como para hacer lo que realmente quieres hacer, ¿no? Pues aquí ya nos estamos poniendo en una situación en la que quedamos exclusivamente relegados a hacer lo creativo, la obra de arte, sin pensar en absoluto en qué se vende y qué no se vende, porque esto va a pasar como creo yo, como los robots industriales, ¿no? Van a decir, mira, yo genero 10.000 obras por día, ¿para qué yo voy a pagarle a un pintor o a un diseñador o a un artista para que me haga, no sé, lo que sea, ¿no? Que yo necesite, ya sea la ilustración de un libro o ya te digo, un cuadro para un comercio, ¿no? Entonces ya el artista queda un poco relegado al proceso creativo exclusivamente. Y yo creo, no, es que no me quiero poner muy pesimista tampoco, pero yo creo que su creatividad va a tener que ser muy brillante como para no igualarse a algo así generado aleatoriamente, ¿eh? Porque, bueno, yo les dije esto, pero hay más, ¿eh? Hay más. Vamos a irlo un poquito.
Acá le quiero aclarar a Sirena, ya le están diciendo por el chat que no estábamos hablando específicamente de los NFTs que se nombraron al pasar, Uriel, pero que sí vamos a hacer algún programa con respecto a los NFTs, porque ella sabe y hace. Me está diciendo básicamente creen muchísimas capas diferentes de cuerpos, de pelos, de ojos, de bocas, de narices. Sí, eso lo vamos a hablar más adelante, pero en realidad no era lo que hoy estábamos hablando. Con respecto, Dani, a lo que vos decís, hoy en día existen programas en internet que te crean logos, o vos podés utilizar plantillas para hacer tu propaganda. Y eso de alguna forma a muchos de los que somos o son diseñadores gráficos te puede quitar el trabajo, está claro. Ahora, te puedo asegurar que no es lo mismo el logo que puede ser creado por un diseñador gráfico, estamos hablando de un diseñador gráfico que sepa hacerlo, a un logo que te crea un algoritmo. Hay personas que no les interesa, le vio, le gustó, ya está, me ahorré el diseñador gráfico, me lo ahorré. Y va a utilizar ese, no le va a importar. Claro. Lo mismo va a pasar con eso que decís vos. Alguien tendrá un programa y hará impresiones y ya está. Pero yo creo que el que es artista, la tecnología la utiliza como una herramienta para desarrollar su arte, pero no se va a sentar y apretar un botón a que la máquina le cree cuadros y diga, este lo hice yo. No creo, me parece a mí. Mira, aprovechando que dijiste eso, Sí. buscame, Pablo, el vídeo de Uriel. Uriel, tú que eres más joven, porque en acá necesitamos gente joven. Antes de que sigas, Dani, no te quiero cortar. Sirena dice, y mediante un software que programé, se generaron 10.000 diferentes retratos, pero Claro. los dibujé a mano. Claro, ya. Es que ahí lo tienes. Mira, Sirena, me alegro de que estés, Sirena, porque tú también formas parte de este batiburrillo, ¿sí? Porque tus conocimientos de ordenadores, de informática y de tecnología y de todo lo demás, pues por ahí nos puede echar un poquito de luz sobre esto, ¿no? No, el tema del programa no era la inteligencia artificial, pero terminamos un poquito hablando de inteligencia artificial. Y estamos hablando de una inteligencia que crea obras, ¿no? Y estamos hablando de todas las repercusiones legales y todo lo que puede tener. Mira, ahora mismo estamos viendo, ¿sí? Creo, Sí, una obra holográfica, ¿sí? De Uriel, ¿no? Uriel, tú sabes que yo de esto no entiendo nada. ¿Cómo se hace esto? Cuéntame, a ver, ¿cómo explícale a todos los artistas que están pintando con óleo y con acrílico cómo logras esto? Sí, pues bueno, todo surge, o sea, con antecedentes, digamos, desde estaba en la universidad, porque yo estaba buscando una manera de sobrellevar la parte de la ansiedad, la depresión y ese tipo de cuestiones con las cuales me veía muy afectada en ese momento. A mí en lo particular me llamó mucho la atención la cuestión de los monstruos, pero que yo veía a través de los videojuegos. Entonces se me hizo muy interesante que a partir de lo que yo escribía, de mis experiencias que llevaba por este tipo de situaciones, crear criaturas que se asemejaran o que eran parte de esa sociedad que en estos malos días. Empecé a crear por medio de eso, del lado 3D, estas ciertos textos que yo a veces escribía en estas situaciones un poco pues caóticas, y era una manera de darle salida como a estos sentimientos encontrados que tenía en estas experiencias. A través de mi lado 3D en estos software lo que hago es crear la pieza como si fuera el diseño para un personaje de videojuego, y luego esta pieza a un programa que me permite, significa como darle un acabado realista y que se vea lo más cercano a la realidad, y con eso genero un video en el cual la pieza esté como flotando, que es como una manera de presentarla. Muchos me decían que usara esa técnica que llevaba para darle una salida diferente a la del video o a la animación, y muchos querían que hiciera como estas impresiones 3D, ¿no? De las digitales, pero a mí en lo particular no me llamó tanta atención,
Sin embargo, me fijé así que es un invento, digamos, que es el ventilador holográfico, que consiste en prender un LED mientras está girando y genera un punto un píxel, lo que da la sensación de que está flotando. Entonces lo que hice fue llevar mi trabajo a esta tecnología y darle esa salida, o sea, no directamente en una pieza como una impresión digital, pero en una impresión 3D, sino en una pieza que asemeje que está dentro de la realidad sin estarlo. Entonces, me llamó mucho la atención el efecto que generaba el hecho de que los puntos flotantes de cada píxel genera esta sensación de que la pieza se encuentra dentro de la realidad sin estar dentro de la realidad. Y es como una salida a las obras 3D que he realizado. Pues bueno, ahí lo tiene, Diego. Es fantástico y me sumo a lo que dice Sirena. Dice, esa escultura digital holográfica de Uriel es fantástica, así que me apoyo y suscribo. Vale. Uriel, tú ya me das miedo, mira lo que te digo. ¿Sí? A ver, que no, que creo que bueno, yo ya te lo he dicho muchas veces, creo que tu obra, por lo menos para mí, tiene una cosa de misterio y tiene otra cosa de muy trabajado, ¿no? Yo creo que eres un gran artista, dicho bien, ¿no? Y que tú te metas en todo esto, pues ya digo, ¿a dónde va a ir Diego? ¿A dónde? Uriel, ¿a dónde va a ir Uriel? ¿A dónde, con qué me voy a encontrar que me va a hacer Uriel ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un circo que, como está desde hace muchos años esta prohibición, ¿no?, de utilizar animales en los espectáculos y todo esto, pues ahora hay un circo que hace eso que tú estás haciendo, mira, ahí lo puso Pablo, eso que tú estás haciendo con animales, ¿no? Y monta espectáculos holográficos de circo, ¿sí? Con animales holográficos, ¿sí? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? O sea, tú en cualquier momento te me apareces con un elefante de estos holográficos, ¿no? O no sé qué, ¿no? Y esto a mí, ¿no? Yo creo que todos conocemos a la Hatsune Miku, ¿no? La japonesa. Sí. Vale. Vuelvo a lo que estaba hablando antes. La Hatsune Miku monta recitales de música, ¿sí? Para 50.000 personas, llena estadios, ¿sí? Y vuelvo al tema que estábamos hablando, ¿no? Está reemplazando a un cantante, ¿sí? Bien, yo digo, a ver si esto va a ser como estos cuentos, ¿sabes? Donde de alguna manera creamos nuestros propios monstruos, ¿no? Tú creas tus monstruos en tu imaginación, ¿no? Pero no vaya a ser cosa que el monstruo un día, ¿no? Nos reemplace a nosotros, ¿no? Yo qué sé, es una cosa muy loca esto que se viene, ¿eh? Pero por ahí los temores a veces van un poco por ahí, ¿no? Yo obviamente que yo creo que no, que un artista no va a ser reemplazado nunca. Y esta obra no la va a poder hacer nunca una inteligencia artificial por una sencilla razón. Y es que esta obra está dentro de tu cabeza, ¿sí? Y si no la sacas tú de dentro de tu cabeza, pues una inteligencia artificial no tiene cómo adivinarla. En eso estamos totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero por eso sí creo que sí, los artistas van a seguir estando. Lo que yo veo es que, claro, cada vez están como más, digamos, en un espacio más pequeño, ¿no? Porque le va quedando cada vez menos espacio en donde hacer cosas y en donde crear. Acá se te fue la voz. Hola, Dani. Hola. Sí, ahora te escucho bien. No, decía que si Sirena nos dice, si Beksigy siguiera vivo, seguro estaría haciendo cosas como esa, como las que decía Uriel. Imaginarte, nos dicen, Leonora Carrington también usaría la tecnología para sus personajes fantásticos. Y Sirena nos aporta diciendo que el último recital de Michael Jackson también fue holográfico. Se va a hacer ahora este año, creo que es, un recital, una gira de ABBA, también holográfico. Sirena nos dice, yo no concuerdo, para mí el espacio y las herramientas que tienen los artistas es cada vez más amplio, hay que evolucionar. Sí, yo coincido con Sirena. Creo que si uno lo utiliza como una herramienta para fortalecer o para crear o para tener un nuevo lenguaje en tu obra, a mí me parece fantástico.
y por eso no creo que un artista utilice un programa que aleatoriamente o no te haga una cara y la firma después como que de él. Lo podrá hacer otra persona, no creo que un artista. Me parece. Bueno, de hecho Uriel lo está haciendo. Claro, claro. Pero bueno, pero tú, Uriel, o sea, Sí, bueno. esto no es que lo hizo una inteligencia artificial, esto lo has hecho tú, ¿no? Un ejemplo, ¿cuántas horas sí, de sí, trabajo todo, llevas? de hecho, le digo, no, de trabajo 64 horas para poder tener la pieza terminada, pero, o sea, en la parte de modelado y render, pero en la cuestión de creativa, digamos, yo creo que igual sí me lleva como otras 4 horas, por ejemplo, desde que escribo el verso o un poema o alguna reflexión sobre estas experiencias de la ansiedad o el miedo, y a partir de eso empiezo a crear, a imaginar y empiezo a modelar todo. Y bueno, yo creo que siento que ese proceso le da como un valor especial a cada pieza, porque a diferencia que puede hacer una inteligencia artificial con información preprogramada, yo siento que esto la verdad denota de cierta originalidad a una obra. Ahora, eso es lo que yo creo que una inteligencia artificial no va a tener nunca. Lo que no va a tener, una inteligencia artificial no va a tener ansiedad, ni va a tener tristeza, ni se va a sentir traicionada, ni cosas como esta, ¿no? Creo, tampoco me atrevo a afirmarlo, ¿no? Bueno, por ahora no tiene sentimientos, creo yo, no sé. Ya a esta altura. A ver, estamos de acuerdo en que una artista... Y en cuanto lo haga ya sería todo. Bueno, porque por eso es que yo en los programas anteriores hablaba de qué necesidad tenemos de humanizarla a la máquina, ¿no? Vale, qué necesidad tenemos de enamorarnos de ella, de ay, qué bonito lo que hace, no sé qué, ¿no? Porque de alguna manera empezamos a tener una relación ya emocional con las máquinas y ahí está el peligro. Y no hay peligro en la máquina, el peligro en que nosotros, ¿no? Vivamos esa ilusión, ¿sí? De creer que la máquina es mi amiga, hay web por internet que te hacen de psicólogo, ¿sí? Y yo digo, vale, tío, que si yo tengo un bot del otro lado, ¿me entendés? Que un bot me haga de psicólogo, es que yo flipo, ¿no? Con estas cosas flipo, ¿está? Porque digo, no, ¿cómo yo voy a empatizar de alguna manera, que es lo que hablábamos con el robot del Guggenheim, con la máquina, ¿no? Porque yo creo que nunca, la máquina nunca me va a terminar de entender si yo estoy triste, si yo estoy ansioso, por qué me siento como me siento, o sea, yo creo que ese es el refugio que le queda al artista, ¿no? Sus emociones, sus sentimientos, y te voy a decir más, su mundo onírico o fantasioso, ¿no? Su imaginación de última, ¿sí? Porque eso es lo que la máquina nunca le va a poder dar a ninguna obra. Y ese es el toque que, una de dos, a ver si somos capaces de identificar eso en una obra, y si no, nos va a costar mucho darnos cuenta qué es humano y qué no es humano, ¿no? En una obra de arte. El toque personal, como decía Diego. Sí, y bueno, ahora que... Claro. Lo interesante también es de cómo el ser humano ha querido siempre trasladar todo esto que tiene en su imaginario a la real. Y de alguna manera, siempre, casi todo lo que construye, de hecho forma parte también como de una ilusión, ¿no? Por ejemplo, desde la arquitectura se intentan crear espacios agradables. O sea, todos esos espacios vienen desde la imaginación del arquitecto. La escultura busca imitar y hacer la ilusión de que existe un objeto ahí. O por ejemplo, la misma pintura da el efecto de volumen o genera los efectos que tendría la luz en la realidad. Al final de ilusiones, pero son una manera en que el artista está buscando llevar su arte a la realidad. Y con las nuevas tecnologías, yo creo que estas nuevas formas de inmersión, como que es el camino que a lo mejor va a optar el arte por seguir tomando. Y en lo particular siento que, por ejemplo, estas formas igual de arte más clásicas tienen que ir evolucionando, ¿no? Empezó con luego el modelado 3D, entonces yo siento que esto va a seguir evolucionando hasta en el que tengamos como una nueva forma de arte que tal vez todavía no nos comprende
pero que considero que la tecnología no va a poder proporcionar esa posibilidad de que el arte siga evolucionando. Acá concuerdo, sí. Y acá Sirena nos dice que, bueno, es la naturaleza humana el imprimir humanidad en todo. Ya. Yo le sigo dando vuelta a la cabeza con esto porque a mí no me cuadra. Mira, yo espero, de verdad, ¿sí? Que esta obra de inteligencia artificial que va generando sus imágenes y creando sus retratos y todo lo demás, yo espero que en algún momento de tanto crear cosas haga un batiburrillo tal que sea ininteligible, ¿no? Y que digamos, mira, esto no sirve para nada, ¿sí? O sea, esto ya nos pasó, ¿eh? A ver, hagamos memoria, ¿eh? Hagamos memoria cuando se pusieron el de Facebook fue que puso los dos bots a conversar entre ellos, ¿se acuerdan? Y hubo que apagarlos porque esto fue hace un par de años atrás, no me acuerdo, 2 o 3 años creo que fue atrás, que pusieron a dos bots de inteligencia artificial a conversar entre ellos, uno con otro, y llegó un momento que desarrollaron un lenguaje propio de ellos mismos, donde hablaban en un código que el ser humano no lo entendía, y al final como dijeron, mira, como no sabemos de qué están hablando, y vaya a saber, ¿no? Por las dudas, pues desconectémoslo. No vaya a ser que estén tramando una guerra contra el ser humano. Pero lo cierto es que yo creo que si la inteligencia artificial va a crear obras de arte, yo creo que por lo menos para nosotros van a ser incomprendidas. Porque va a tener su propia estructura, su red neuronal que no es humana, y va a hacer cosas que nosotros no las vamos a poder comprender. No sé. O mi esperanza es esa, ¿no? Porque sería una forma de salvar la obra humana. O sea, me explico. O sea, ya tendríamos una diferencia. ¿Sí? Sí. Porque de hecho nosotros creamos a partir de nuestras capacidades sensoriales, ¿no? O sea, hacemos pinturas agradables o por lo menos que sean como que vayan acorde a lo que vemos, a lo que sentimos, a lo que probamos o escuchamos, ¿no? La música tiene estructura porque nosotros la podemos comprender. La pintura igual tiene una manera de entenderse, pero porque nosotros así asimilamos todo, ¿no? Entonces, si se crea una inteligencia artificial, yo creo que igual no va a tener como el mismo nivel sensorial de las personas, entonces va a tener que comunicarse de maneras diferentes, y yo creo que si crea su propio arte, será comprensible dentro de los límites de la propia inteligencia artificial. Sí, hará sus propias obras de arte, Madí, ¿no, Diego? Sí, yo estaba pensando recién que si estamos hablando qué complicado es para los artistas, principalmente que hacen figurativo, yo quedo geométrico, imagínate. Los programas claro. ya están hechos, digo. Tú, matemático, estás listo. Te lo digo yo. Yo sí. Acá, sí, dime. Sirena nos dice, todo el arte, él pone entre comillas, arte creado por computadora, nace por lo general como una investigación. Le damos de comer cosas a la computadora para ver qué hace, y lo estudiamos, es lo que ella dice. Claro. Yo, o sea, a mí me da un poquito de tranquilidad, y no tanta, porque bueno, ¿no? Porque estamos hablando de inteligencia artificial, no estamos hablando de las aplicaciones de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, claro. Me da un poquito de tranquilidad el hecho de que tú dices, pues mira, eso está en el metaverso, en el mundo virtual, y no tiene manera de venir a golpearme la puerta de mi casa. Lo malo va a ser, ¿no? Cuando le demos a esos periféricos. ¿Me explico? Lo malo para controlarlo. Digo, a ver cómo vamos a controlar, ¿no? A una inteligencia artificial que tenga forma de golpear la puerta de mi casa y decirme, mira, tú tienes que pintar de tal manera. Digo, pintar o lo que sea, porque estamos hablando de arte y no me quiero ir del programa de arte, ¿no? Porque si nos ponemos a hablar de sistemas de control, de política, de economía y de un montón de cosas más, no podemos dejar de lado que esta inteligencia artificial va a intervenir en todo esto. Entonces, no quiero entrar en otros temas, o sea, no me quiero salir del programa y del tema del arte, ¿no? Pero claro, es un poco lo que veíamos antes, ¿no? Cuando tú a la inteligencia artificial le das un pincel, pues ya tenemos un problema. O sea, ya salió de su espacio virtual y empieza a entrar en el mundo nuestro físico, ¿sí? Y entonces ahí vamos a lo que
a lo que yo decía antes, ya en ese momento la herramienta pasa a ser el pincel, ya no el software, ¿sí? O sea, ¿y el artista dónde queda? Es que queda fuera del sistema. Yo lo veo así, no lo sé. Bueno, y con la cuestión del metaverso, las máquinas están saliendo a la realidad y nosotros nos estamos metiendo dentro de los mundos virtuales, ¿no? Claro. Ese es el tema. Estamos muy sobre la hora. Mira, vamos a hacer una ronda así como para resumir más o menos. A mí me queda una hora más para hablar de todo esto porque ya digo, y creo que tendremos 1000 programas más. Incluso te voy a decir más, Uriel, saber si tenemos la oportunidad y el jueves que viene seguimos con esto, a ver si tú te puedes conectar y seguimos con esto, porque yo quiero hablar de un robot, porque hicimos 2 programas del robot del Guggenheim, pero yo creo que hay que hacer una reparación histórica y les quiero decir el por qué yo evalué al del Guggenheim, cómo lo evalué. Y Pablo, si tenés la foto o el vídeo, lo que sea, de la obra, que no voy a decirlo, lo vamos a ver el programa que viene, de una obra que es muy anterior a este robot que estábamos hablando en el Guggenheim. Y quiero hacer una reflexión sobre esa obra que ahora voy a poner para que la veamos, pero esto es de los años 1960, más o menos, para que se hagan una idea. Y bueno, y vamos a cerrar esto porque yo creo que es que no encuentro una manera de cerrar el tema, porque el tema va a seguir abierto, ¿no? Pero lo dejo con esto, con esa imagen un poco, porque aquí fue cuando empezó realmente la sensibilidad de las máquinas, ¿sí? Y esa es la misma sensibilidad que hoy está utilizando la inteligencia artificial para crear esas obras que estamos viendo, ¿no? No sé, Diego o Uriel, cualquiera de los dos, le doy un par de minutos para que digan un cierre y vamos cerrando, que si no nos vamos de la hora. No, yo nada más, me pareció sumamente interesante, creo que es un tema que da, como decís tú, para seguir hablando la semana que viene. Y nada, yo sigo creyendo, y no por ser, digamos, iluso, que creo que la tecnología va a ser un gran aporte, es un gran aporte y va a ser un gran aporte como forma de lenguaje con nuevas expresiones artísticas. Me parece que está bien, y los artistas hoy están siendo suplantados, lo estamos siendo por copias o por cuadros muy baratos, como decía que hay en Ikea, y no creo que nos afecte en el futuro. Yo no creo que esa misma gente va a seguir comprando esas cosas, y es la misma gente que hoy no compra un cuadro original nuestro. O sea, me parece que no va a cambiar mucho, pero capaz que soy un iluso, Dani. Pues sí, yo en lo particular también considero que la tecnología siempre una manera de ir de la mano con el arte, porque de esta manera, como va tan rápido, tal vez no nos hemos detenido mucho como a poder asimilar como los alcances que tiene la tecnología, y como con este ritmo tan precipitado en el que se están evolucionando las cosas, pues es obvio que se nos va a hacer un poco caótico, ¿no? La manera en que podamos asimilar el arte y la tecnología, sobre todo en esta época. Pero yo considero que el arte siempre va a tener una buena aliada y siempre va a ser la tecnología. Vale. Esperemos que sea aliado realmente. Bueno. Perdón, te quiero decir como herramienta. Los ilustradores o los dibujantes que utilizan la tableta gráfica, es una herramienta, pero si vos no sos dibujante, no la podés usar. Ya. Y creas cosas maravillosas con una tableta gráfica. Claro, no lo estás dibujando en papel, pero eso importa, porque en general el resultado es fantástico, porque hay un artista atrás que lo hace, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para la semana que viene. Que sí, que esa es la teoría, esa ya la sé, ¿sí? Claro, bueno. Pero les dije la mitad te las digo el próximo programa. Si tú estás con nosotros, seguimos con esto. Porque la próxima, ¿sí? Obra de arte, entre comillas, digital, ¿sí? Ya no es que crea imágenes, y ya existe, ¿eh? No es que crea imágenes, no, capta tu atención, y ahí lo dejo. Dani, ¿sí?
Acá de imaginarte, le están preguntando, pero ya la ponemos en vivo, que sería bueno poder también incluir la semana que viene a Sirena para también que hable desde su parte, desde la tecnología también, sería interesante. Pues sí, yo encantado de la vida. A ver si... Yo sé que estaba muy liada también con su horario y con mucho trabajo y cosas de esas. Pero si ella dispone del horario, pues mira, nos juntamos los 4 el jueves que viene y aquí uno a favor de las máquinas y otro en contra de las máquinas y a ver qué sale. Dale. Bueno, nada, Diego, muchas gracias. Uriel, muchas gracias. Y a todos los que están ahí, Sirena, bueno, a todos, Cuervo, a todos, muchas gracias. Y seguiremos el jueves que viene porque tenemos para muchos programas más. ¿Sí? Perfecto. Un abrazo. Adiós. Gracias. Adiós. Un abrazo. Hasta luego.